confiando en las promesas de Dios. Y vamos a estar en Números 23, 19. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esas son, ¿verdad? Las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es una promesa? Una promesa es, ¿verdad? Lo que confirma lo que Dios, movido por su soberanía, por su misericordia y buena voluntad, hará por nosotros. Las promesas de Dios revelan a nuestro Dios, que nuestro Dios, por causa de Cristo, hará lo que Él hará a nuestro beneficio, no lo que Él anhela hacer o intentará realizar, sino lo que Dios mismo se ha comprometido y obligado. Obligado no en una forma, ¿verdad? Como cuando nos obligan a hacer algo a nosotros, sino en un pacto, ¿verdad? Que Él ha pactado cumplir en nosotros. Vemos que si nosotros, hermanos, estudiamos la Biblia, existen varios tipos de promesas, ¿verdad? Pero dos de las que resaltan son la condicional y la absoluta. La absoluta, ¿por qué? Las promesas absolutas se refieren a los planes de Dios, en otras palabras, en las promesas que están escritas en la Biblia, que son las que nosotros declaramos para nuestras vidas y en las que nosotros confiamos para nuestras vidas, ¿verdad? Que se cumplirán en el tiempo de Dios y no en el nuestro. Estas promesas absolutas reflejan su grandeza a las cosas que Él quiere proporcionar, pero que depende de nuestro crecimiento espiritual conforme nosotros declaramos, como nosotros creemos, ¿verdad? Así el Señor las va ejecutando en nosotros. Las promesas condicionales son aquellas que son condicionales a lo que Dios en su sabiduría y propósito desea hacer para su gloria y el bien de sus hijos, ¿verdad? Dios da según su sabiduría y lo que es bueno y propio para nosotros, ¿verdad? Ahí vamos a ver en Romanos, vamos a ver 3 promesas, ¿verdad? Condicionales que tienen que ver con la salvación y el perdón y la sabiduría. ¿Sabes qué condicional es, hermana? Cuando se nos pide algo a cambio, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra humanidad amamos, pero con ese amor tiene que ser recíproco, ¿verdad? Que me amas y yo te amo, ¿verdad? Entonces, por eso se llama condicional. El amor del hombre es condicionado. Pero en las promesas del Señor hay promesas condicionales y vamos a ver por qué. En Romanos 10:9 se nos dice que las promesas de salvación es para quienes confiesen con su boca y crean en su corazón que Jesús es el Señor, ¿verdad? El Señor nos está dando la promesa que nosotros podemos ser salvos, ¿verdad? Que vamos a tener la salvación, pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos creer y confesar con nuestra boca que Él es el Señor, ¿verdad? Tenemos que recibirlo para poder que esa promesa venga a ser cumplida. Por eso es una promesa condicionada, ¿verdad? Si vemos al Señor con una sincera confesión de pecado, tenemos la garantía de la limpieza y el perdón divino, ¿verdad? Por eso en primera de Juan 1:9 se nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es el cumplimiento de esta promesa, ¿verdad? Por el Señor depende, pero depende de nuestra conducta en obediencia. Amén. Tenemos que ser obedientes y tenemos que humillarnos. Por eso se llama es una promesa condicional. ¿Por qué? Porque el Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte en esas promesas condicionales. Entonces, porque Él cumple una parte, nosotros vamos a cumplir la otra. ¿Cómo nosotros vamos a cumplir? Andando en obediencia, ¿verdad? Ahí en Santiago 1:5-6 se nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y hecha de una parte a otra. Aquí se nos dice, ¿verdad?, que nosotros debemos de pedir a Dios sabiduría.
sin dudar, porque si nosotros dudamos, entonces no vamos a recibir. El Señor promete darnos sabiduría, ¿verdad? El Señor promete darnos inteligencia, pero nosotros tenemos que pedirla con fe, no dudando, porque si nosotros dudamos, ¿verdad? Entonces no lo vamos a recibir. Es como cuando nosotros le estamos pidiendo, ¿verdad? Un milagro al Señor, ¿verdad? Si nosotros no lo pedimos con fe, no lo vamos a recibir. Si nosotros vemos, ¿será que el Señor lo va a hacer? ¿Será que sí puede el Señor? Porque muchas veces, ¿verdad? Venimos a dudar de lo que el Señor puede hacer, ¿verdad? Y Él es un Dios omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Poderoso, que puede hacer todas las cosas cuando Él quiera, como quiera, donde quiera, ¿verdad? Si nosotros nos acercamos a Él con fe, Él nos dará entendimiento, Él nos dará sabiduría, Él nos dará todo aquello que nosotros le pidamos. Por eso que se llaman promesas condicionales, ¿verdad? Entonces yo les hago una pregunta. ¿En qué área de nuestra vida necesitamos nosotros experimentar más del fruto de las promesas de Dios? ¿Qué promesa ha recibido usted que no se ha cumplido en su vida? La Biblia está llena de promesas, ¿verdad? Donde nosotros podemos declarar para nuestras vidas, para nuestras familias. ¿Dónde necesitamos nosotros paz y esperanza, hermanos? ¿Verdad? Podemos poner nuestra confianza en Dios y creer que Él cumplirá su promesa, ¿verdad? De hecho, experimentar sus promesas de la manera en que Dios lo desea, ¿verdad? Para nosotros. Pero eso requiere que nosotros tengamos una confianza plena en el Señor, que Él cumplirá cada promesa en nuestras vidas. Por eso la palabra dice que las promesas del Señor son sí y amén, que quiere decir, ¿verdad? Que deben de llegar al cumplimiento que el Señor quiere en nuestras vidas. En Isaías 26, 3, 4 se nos dice: tú le guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque el Señor Jehová está, en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos, ¿verdad? Entonces Isaías nos dice, ¿verdad? Que nuestra confianza en Dios debe ser perpetua, ¿verdad? No momentánea ni circunstancial, porque muchas veces confiamos en el Señor, sí estamos bien, pero ¿qué de cuando estamos en las circunstancias difíciles, en los problemas? ¿Podemos confiar de la misma manera en el Señor? ¿Podemos nosotros declarar las promesas del Señor de la misma manera que lo hacemos cuando estamos en temporadas buenas? ¿Verdad? Debemos confiar en Dios siempre a pesar del tamaño de los problemas, ¿verdad? Que vengan a nuestras vidas. No importa la clase de problema, no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea el problema, nosotros debemos de confiar en Dios y en sus promesas, ¿verdad? Porque Él es digno de confianza, porque Él está siempre a su lado y es omnipresente, ¿verdad? Muchas veces confiamos más en las cosas terrenales o en un humano que en el mismo Dios, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros estemos completamente confiando en sus promesas. Entonces nosotros debemos, cuando nosotros confiamos en esas promesas y venimos a confiar, ¿verdad? Tenemos esa confianza en el Señor, vamos a experimentar nosotros la plenitud de esas promesas de Dios que requiere nuestra confianza inquebrantable, ¿verdad? Porque muchas veces nos vamos a mover por emoción, pero no es la conmoción que nos debe de mover a nosotros en el cristianismo, sino la convicción que nosotros tengamos en el Señor. Por ejemplo, ahí en Filipenses 4:19 se nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Verdad? Aquí no dice, ¿verdad? Algunos o pocas, dice suplirá todo. Y todo es todo. Eso quiere decir que no nos va a faltar nada cuando nosotros, ¿verdad? Confiamos en las promesas del Señor. ¿Verdad? Sus promesas son seguras. Pero nosotros, hermanos, debemos de experimentar, ¿verdad? La paz que su promesa de provisión proporciona, ¿verdad? Y esta requiere una confianza en su palabra, descansar en Él, que en nuestro corazón haya paz, ¿verdad? Él proveerá para cada necesidad que nosotros tengamos, independientemente de que si tú confías o no, ¿verdad? Pero no podrá experimentar, si usted no tiene esa confianza en el Señor, usted no podrá experimentar esa paz, ¿verdad? Que el Señor da, que Dios desea dar, ¿verdad? Si nosotros estamos constantemente preocupados, si tendremos o no
todo lo que necesitamos. Cuando nosotros descansamos en las promesas del Señor y confiamos en Él, Él se va a encargar, hermanos, de darnos todo lo que nosotros necesitemos. ¿Verdad? Y en Jeremías, este versículo me llamaba la atención porque en Jeremías 9:11 se nos dice, porque yo son los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. Porque sabemos que Dios tiene un plan, ¿verdad? Increíble para nuestra vida, sin importar si confías en su palabra, pero la promesa de Dios está destinada a producir en nosotros una seguridad, ¿verdad? Esa es la diferencia de cuando usted confía y cuando no confían, ¿verdad? Cuando usted confía está, ¿verdad? La promesa de Dios está destinada a producir en nosotros una seguridad que Dios hará cumplir esas promesas inquebrantables, ¿verdad? Una seguridad inquebrantable. Y que me ha llamado la atención este versículo porque el fin de semana que yo salí para Honduras, yo tenía planes para el fin de semana, ¿verdad? Y ese viernes de que tomé la decisión que iba para allá, yo le decía al Señor, ¿verdad? Cómo era Él de grande, y el Señor me traía este versículo, ¿verdad? Y me decía, porque tus pensamientos no son más, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos más altos que tus caminos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a ir aquí, voy a ir allá, pero la última palabra la tiene el Señor, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos cumpliendo, cuando nosotros estamos confiando en sus promesas, ¿verdad? Él va a venir a dar ese cumplimiento. Yo había, para salir del país, yo había sometido eso, hermanos, desde octubre del año pasado, pero como dice la palabra, fíjate que a mí había paz, y yo le decía a la hermana que me dio, yo sé que el Señor lo va a dar. Y no fue hasta ahorita en abril que me mandaron a pedir otras pruebas, y las mandé, y tenía aquello, le decía a otra hermana yo de que yo presiento las cosas cuando van a suceder. Y yo presentía que ya a finales de junio, julio, hermana, yo iba a salir del país. Y verdad, y sale la situación que fue antes, ¿verdad? Pero mi corazón estaba confiada en el Señor, que el Señor lo iba a hacer, ¿verdad? Porque cuando nosotros confiamos en sus promesas y nosotros caminamos en obediencia, Él viene a hacer que las promesas se hagan sí y amén en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de crear, ¿verdad? Para vivir una vida confiada en Dios, que Él tiene un plan para nosotros y que Él lo revelará, ¿verdad? A su perfección, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Entonces, para nosotros experimentar esa seguridad requiere el acto de confiar en el carácter de Dios, en su capacidad de guiarnos, ¿verdad? Cada día, conforme nosotros vamos confiando en Él, en sus promesas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de elegir continuamente, hermanos, poner, ¿verdad? Nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios y vivir una vida de fe en respuesta a su fidelidad. Porque la misma palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él es un Dios que permanece fiel, ¿verdad? Porque Él no cambia, ¿verdad? Él es el mismo. Entonces Dios tiene un plan, ¿verdad? Para llevarnos hoy hacia esa paz que nuestro corazón necesita. Él tiene un plan para producir una alegría y una esperanza en nosotros que no puede ser quitada por ninguna circunstancia o miedo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando viene el miedo también nos hace venir a dudar, ¿verdad? De las promesas del Señor. Entonces nosotros debemos de experimentar hoy todo lo que las promesas de Dios están destinadas a producir, ¿verdad? Al confiar en tu roca, en el Padre Celestial, eterno y amoroso, ¿verdad? Y ahí vamos a ver lo que dice Salmo 18:2. A ver si lo tengo, que no lo... Siempre escribo los... O si alguien lo tiene, lo puede leer. Ay, Salmos. Salmo 18:2 dice,
Amén. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Verdad? El Señor es nuestro alto refugio, ¿verdad? Por nosotros debemos de confiar en él siempre. Dice que él es nuestra roca, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de estar firmes en esa roca que es Jesucristo, ¿verdad? Para poder confiar en sus promesas, ¿verdad? Y si él dice que él es nuestra roca, nuestro castillo y nuestro libertador, hermano, nosotros debemos de estar confiados, ¿verdad? Que él va a pelear cada batalla por nosotros. Porque dice, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, ¿verdad? Para poder confiar nosotros en él. El Señor tiene, ¿verdad? Una paciencia, hermanos, increíble, ¿verdad? Para guiarnos al proceso de confiar en él, ¿verdad? Dios sabe que experimentar todo lo que la vida cristiana pretende dar requiere de una fe inquebrantable, ¿verdad? Jesús dijo en Juan 20:29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Porque nosotros ahora en día los movemos por fe, ¿verdad? Aunque nosotros no miremos al Señor, nos estamos moviendo por fe, ¿verdad? Que por fe nosotros vamos a ser salvos y nosotros ya recibimos a nuestro Señor, ¿verdad? Que por fe nosotros vamos a recibir esas promesas, así como lo hizo Abraham, ¿verdad? Que Abraham por fue que recibió, ¿verdad? Esa promesa de su hijo y fue padre de multitudes. Algo que les decía yo, hermano, en la prédica que di allá, ¿verdad? Yo una prédica preparada porque el Señor, yo no sé lo que tú tienes, pero el Señor me había preparado a mí y me agarraron de sorpresa allá, ¿verdad? En la iglesia de mi primo que predicara, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener una fe increíble, porque inquebrantable como lo fue Elías. Si vemos Elías, ¿verdad? Cuando él desafió a los profetas de Baal, hermana, era un tiempo que no era fácil, ¿verdad? Pero él tenía aquella convicción, él tenía aquella fe en el Señor, ¿verdad? Que el Señor no lo iba a dejar, que el Señor no lo iba a dejar avergonzado, que el Señor le iba a responder como le había respondido otras veces, ¿verdad? Y esa es la fe que el Señor quiere en nosotros, que confiemos en sus promesas, que si la palabra dice que Él va a estar con nosotros, Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Verdad? Que si Él dice que no nos va a dejar, no nos va a dejar. Que si Él va a suplir todo, Él lo va a suplir porque lo dice su palabra y son sus promesas. ¿Verdad? Y como sus promesas, ¿sí? Que deben de ser sí, amén. Por eso debemos de estar confiados nosotros, ¿verdad? Que si nos falta, si estamos enfermos, que Él nos va a dar la salud conforme a su voluntad. Que si necesitamos libertad, Él lo va a hacer, ¿verdad? Que si nosotros necesitamos salvación, debemos dar ese paso de fe nosotros y aceptarlo a Él como nuestro único suficiente Salvador para poder recibir esa promesa de salvación. Entonces, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, tenemos algún temor o estamos preocupados con dudas, ¿verdad? Está bien, no es del otro mundo, ¿verdad? Todos pasamos por situaciones diferentes, solo que debemos de actuar y no quedarnos ahí, ¿verdad? Buscar las promesas de Dios, ¿verdad? Pasar ese tiempo en oración con el Señor, ¿verdad? Dedicar tiempo y depositar toda, ¿verdad? Nuestra ansiedad, ¿verdad? Sobre Él, porque Él cuida de nosotros, como dice Primera de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Confiar en Dios, ¿verdad? Pero confiar en Dios en una búsqueda de por vida, hermanos, no por un momento, ¿verdad? Sino que de por vida, porque muchas veces buscamos al Señor de un momento, pero muchas veces son nuestras emociones, ¿verdad? Y no queremos seguir, ¿verdad? Entonces, pero es una búsqueda que vale todo un tiempo y energía hasta que el Señor venga. Porque mire, una de las promesas absolutas es esa, hermana, donde el Señor dice, ¿verdad? Que Él regresará, ¿verdad? Porque aprendimos que la promesa, ¿verdad? La promesa absoluta, se refiere a los planes de Dios. En otras palabras, promesas que están escritas en la Biblia que se cumplirán en el tiempo de Dios. Entonces, una promesa absoluta sería así, ¿verdad? Como la venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a suceder y solo Él sabe cuándo, pero va a suceder, ¿verdad? La segunda venida del Señor. Entonces, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos de permanecernos firmes, ¿verdad? Y seguir avanzando, seguir confiando en el Señor, seguir confiando que Él nos va a ayudar, ¿verdad? En todo momento. Entonces nosotros, ¿verdad? Debemos de
tomar todo nuestro tiempo y energía, hermano, comprometernos, ¿verdad? Pasar tiempo explorando y experimentando la fidelidad de Dios, dejando, ¿verdad? Que su amor constante produzca en nosotros esa confianza y esa esperanza, ¿verdad? Que solo Él sabe dar, ¿verdad? Que confiemos hoy en Dios, ¿verdad? El único que nunca nos fallará, ¿verdad? Porque nosotros como humanos fallamos, como padres fallamos, como hijos fallamos, como hermanos en Cristo fallamos, ¿verdad? Como humanos en todas las áreas vamos a fallar, pero hay un Dios fiel, ¿verdad? Que Él nunca nos va a fallar. Yo no sé usted, hermano, pero a mí el Señor nunca me ha fallado, ¿verdad? Aunque yo le falle, ¿verdad? Si yo vengo a Él arrepentida, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Él me perdona y Él nunca va a fallar, ¿verdad? Él es fiel en cumplir esas promesas en cada uno cuando nosotros las creemos. Ahí en Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Imagínense lo que dice Josué, ¿verdad? Que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová Dios. Y así es el Señor con nosotros, hermanos, cuando nosotros le creemos a Él, ¿verdad? Él va a cumplir cada una de esas promesas, ¿verdad? Para que así nosotros, como lo vivieron los antepasados, así nosotros lo podamos vivir también. Porque la palabra dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano. Entonces, mire, muchas veces la gente dice, no, pero eso fue con los apóstoles anteriormente, pero esos fueron los apóstoles que hicieron milagros. Esos fueron los apóstoles que anduvieron con el Señor, que pueden hacer esto, que pueden hacer lo otro. Pero la palabra me dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, lo que hizo ayer, lo volverá a hacer hoy. Lo que hizo, ¿verdad? Con los siervos de antes, lo volverá a hacer en nosotros y a través de nosotros, ¿verdad? Conforme nosotros confiemos en sus promesas y como está nuestra confianza en Él, así Él lo va a hacer, conforme nuestra fe, Él lo hace, ¿verdad? En Romanos 4:16-25 se nos dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. El 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a la que se había dicho, así será tu descendencia. Esa era una promesa que el Señor le había dado a Abraham. Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. ¿Verdad? Imagínense que dice que Abraham no dudó, ¿verdad? Por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, porque Abraham pudo ver las promesas de Dios cumplirse en su vida, ¿verdad? Tanto que Sara iba a tener un hijo, aún en su vejez, como verdad que él iba a ser padre de multitudes. Él en ningún momento dijo, ¿será que el Señor lo va a hacer? ¿Verdad? Más bien Sara dudó de su embarazo, ¿verdad? De que ella podría tener hijos porque ya estaba anciana, ¿verdad? Pero Abraham no dudó y le fue contada, dice, por justicia, esa fe que él tenía, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, como hijos de Dios debemos ser así, ¿verdad? Creer en esas promesas y estar confiados en Dios, ¿verdad? De que se le da una promesa a usted, Él lo va a dar. Fíjese que yo en febrero del 2019 creo que fue, alguien me dio una profecía y parte de esa profecía se está cumpliendo. Fíjese, yo ahorita que llegué a Honduras dije, wow, Señor, de verdad, porque a mí se me dio de que por gente que yo estaba orando en Honduras, hermana, iban a venir al Señor,
¿verdad? Y gente que yo ni me imaginaba, me lo dijo el Señor, pero yo estaba orando por aquella persona, imagínense. Entonces yo digo, con uno que venga, ¿verdad? A la familia, ahí van todos porque uno se pone en la brecha por el otro, ¿verdad? A orar para que aquella familia sea salva, como dice la palabra, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y mi casa y yo no solo significa mi esposo, mis hijos, ¿verdad? Sino todos nuestros familiares, ¿verdad? Que abarcan esa promesa, están bajo promesa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que confiar y así le decía yo, ¿verdad? Uno de mis primos que le digo, está bajo promesa, le decía yo, y yo le decía al Señor que mis ojos verían, le digo yo, ¿verdad? Cómo ellos llegarían a los pies de Dios y ahí está perseverando para la gloria del Señor, ¿verdad? Yo daba ese testimonio porque el viernes me tocó dar con las mujeres y el domingo, ¿verdad? Toda la congregación, aunque una congregación pequeña, pero bien unidos y bien unidos ellos, hermanos, se siente la hermandad, se siente la presencia de Dios de verdad en esa iglesia, ¿verdad? Así que las promesas se reciben, hermanos, por medio de la fe, ¿verdad? Es un regalo inmerecido que el Señor nos da. La fe es un don también que el Señor nos da a nosotros, ¿verdad? Y vivamos, ¿verdad? O no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esa promesa si tenemos una fe como la de Abraham. Entonces ahora preguntemos nosotros cómo está nuestra fe en este día ante el Señor, ¿verdad? ¿Estamos creyendo en que Él va a hacer todas las cosas posibles? ¿O estamos dudando si Él las puede hacer? ¿Verdad? Porque Abraham tuvo una fe inquebrantable, ¿verdad? Como lo tuvo Elías también confiando en el Señor. Porque cuando Elías desafió a los 450 profetas de Baal, hermana, no fue fácil, ¿verdad? Pero él confió en el Señor que él no le iba a fallar, ¿verdad? Y por esa fe que él tuvo, imagínense, mandó a poner 12 cántaros de agua sobre el holocausto que él estaba haciendo, ¿verdad? Dice que puso 12 piedras, una representando cada tribu de Israel. Y prácticamente, hermanos, si vemos cada cántaro, tipificaba también cada tribu, porque fueron 12 cántaros que él mandó, ¿verdad?, derramar sobre el altar, sobre el holocausto. En nuestra humanidad nosotros podemos pensar, ¿verdad?, y no podemos pensar, sino que así es, ¿verdad?, que una leña bien mojada no va a prender, ¿verdad?, no va a dar fuego. Pero el Señor le demostró, ¿verdad?, a Elías que una vez más él estaba con él, que no lo había dejado, ¿verdad? Entonces nuestra fe tiene que estar fundada, hermanos, en el Señor, ¿verdad? En la roca que es Jesucristo, ¿verdad? Que nuestra fe no desfallezca por los problemas que podamos tener, que nuestra fe, ¿verdad? Pueda fortalecerse en el Señor para poder seguir avanzando y poder seguir creyendo en sus promesas, ¿verdad? ¿Verdad? Vemos que Abraham fue el padre, ¿verdad? De todos los que creemos, ¿verdad? A eso se refiere la escritura cuando citan lo que Dios dijo. Te hice padre de muchas naciones, ¿verdad? El Señor se lo dijo a Abraham. Eso sucedió porque Abraham creyó, ¿verdad?, en Dios, que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Y así es el Señor con nosotros, hermanos, cuando nosotros le creemos a Él. Aun cuando no había motivo, ¿verdad?, para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en el que llegaría a ser el padre de muchas naciones, ¿verdad? Pues Dios le había dicho, es la cantidad, ¿verdad? Esa es la cantidad de descendientes que tendría él, ¿verdad? Él no tenía hijos biológicos, no tenía, ¿verdad?, una familia grande en lo físico, ¿verdad? Pero el Señor le dijo que lo iba a ser padre de multitudes y el Señor lo cumplió, ¿verdad? Y la fe de Abraham, hermana, no se debilitó, ¿verdad? A pesar de que él reconocía que por no tener, ¿verdad?, que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó, ¿verdad?, la promesa de Dios sin vacilar. Él no anduvo dudando, ¿verdad? De hecho, su fe se fue fortaleciendo, dice la palabra, ¿verdad?, aún más, y así le dio gloria a Dios, ¿verdad? Entonces vemos que Abraham plenamente, ¿verdad?, convencido de que Dios es todopoderoso para cumplir todo lo que él promete, y debido a su fe, Dios le concedió, ¿verdad? Le consideró justo, dice la palabra, ¿verdad? Y el hecho de que Dios lo considera justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino, ¿verdad?, que quedó, ¿verdad?, en toda la humanidad, ¿verdad?, para que estuviera como testigo, como testimonio, ¿verdad?, de la fe de él, ¿verdad? Entonces, preguntémonos, hermanos, cómo estamos caminando nosotros
cómo estamos avanzando nosotros. ¿Está nuestra fe fortalecida en el Señor? ¿Estamos creyendo en sus promesas o estamos vacilando, estamos dudando en lo que el Señor puede hacer en nuestra vida y a través de nosotros? Porque muchas veces la duda puede llegar, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos confiando en el Señor y le decimos al Señor que quite esos pensamientos, ¿verdad? Él lo va a hacer, es una de las promesas también, ¿verdad? Llevar cautivo todo pensamiento a la cruz del Calvario, ¿verdad? Para nosotros poder confiar en esas promesas de Dios, ¿verdad? Y que sean sí, amén, en nuestra vida, ¿verdad? Yo no sé cuántas promesas usted ha visto realizadas en su vida, hermano, pero yo he visto mucho las promesas del Señor, ¿verdad? Realizadas en mi vida y puedo ver cómo es el Señor, es fiel y justo, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos en obediencia, en santidad hacia Él, ¿verdad? Para poder llegar a esa estatura del varón perfecto, ¿verdad? No desviando nuestra mirada de Él, sino, ¿verdad? Que nuestros ojos estén siempre puestos en Él para poder seguir confiando en esas promesas, que no importa qué hermano o quien nos venga a defraudar, pero nosotros sabemos que confiamos en el Todopoderoso, ¿verdad? Que es el que está con nosotros, ¿verdad? Cada día de nuestra vida. Y si Él lo dijo, Él lo hará, ¿verdad? Como dice en número 23, ¿verdad? Que Él no es hombre para arrepentirse, ¿verdad? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice, ¿verdad? Así que todas las promesas de Dios deben ser sí, amén, en nuestras vidas, hermanos. Amén. Amén. Así que no sé si